La agricultura, la minería y el turismo son las principales actividades económicas del estado de Zacatecas, que ubicado en la región centro-norte del territorio de la República Mexicana, limita con los estados de Coahuila, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes. Su capital, originalmente llamada la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, títulos otorgados por el rey Felipe II de España en 1588, es hoy considerada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por lo demás, del estado de Zacatecas son célebres sus grandes depósitos de plata y otros minerales, así como su especialmente hermosa e imponente arquitectura colonial. Estamos a 3 meses de tener un nuevo presidente electo de la República y me gustaría mucho preguntarte en este último segmento cómo ves tu evaluación de cada uno de los, son 3 grandes realmente, 4 candidatos a la presidencia de la República, en su vinculación con los estados. Uno, si ganara Peña Nieto, tendría, digamos, un grupo de gobernadores de sus correligionarios de su partido, el más vasto. Si esto fuese, digamos, si ganara Josefina, tendría un grupo más bien reducido de gobernadores aliados cercanos de su partido. Esto cómo, digamos, determinaría o marcaría sus relaciones con los estados. Y en el caso del PRD, que es ahorita mismo el que tiene 3 estados, bueno, 4, ¿no? Si ves esto lo de las coaliciones. ¿Cuál es tu evaluación de las perspectivas, digamos, de los estados en la relación con el centro en cada una de las candidaturas? Bueno, uno de los signos de nuestro tiempo que yo espero que ya haya llegado para quedarse es la pluralidad. Absolutamente es un elemento indispensable de la democracia. Y la pluralidad está efectivamente en el signo político de los gobernadores, pero también está en el Congreso, en donde se decide el presupuesto. Está también en los ayuntamientos, en los congresos locales, de tal manera que un presidente de la República, del partido que sea, así haya o así hubiere más gobernadores de un partido, tiene que actuar con respeto a esa pluralidad, indispensablemente. Sí, no va a castigar a un estado porque el gobernante pudiera querer, a lo mejor se le ocurre, pero ya la realidad política del país no admite que se tomen decisiones autoritarias, unilaterales, queriendo castigar a quien piensa distinto y a quien tiene como forma de discriminación. Yo creo que eso es algo que no solo es inaceptable, sino que generaría una enorme tensión política. Me parece que sería una inaceptable, quizá no es anacrónico. Inaceptable y equivocado. Sería un error pelearse con la oposición, perseguirla, satanizarla. Creo que sería inaceptable. También, por supuesto, los gobernadores, incluso aquellos que sean del mismo partido que el presidente, como sucede hoy o como puede suceder con cambios que se dieran en la alternancia democrática en las elecciones, de cualquier manera tienen cada vez más conciencia de que tienen un poder propio. Y el reto es que no se excedan en ese poder, pero que al mismo tiempo se mantenga un diálogo con el presidente, la disposición a ese diálogo. ¿En torno a qué? En torno a planteamientos específicos que sean sólidos y que se pueda llegar a acuerdos sobre qué hacer, qué hace un presidente y qué hace un gobernador. Toman decisiones que impactan inmediatamente en la vida de la gente. Y entonces el reto que se tiene es que se tomen decisiones que beneficien a la gente. Y si no es así, bueno, la opinión pública y por supuesto los demás partidos seguramente que estarán señalando eso y no habrá una decisión incorrecta que pueda irse de manera, yo diría, oscura, sin que se sepa y que pueda pasar desapercibido. En los hechos creo que en nuestro país en los últimos años el tema de los pesos y contrapesos entre los 3 poderes de la Unión ha ido avanzando indudablemente, claro, ¿no? Lo observa uno, por ejemplo, claro, que normalmente era un poder un poco más flojo, entre comillas, era el judicial, y hoy día tiene muchísimo más peso, más presencia en el debate nacional, lo estamos viendo cotidianamente. Pero estos pesos y contrapesos con relación a los estados es algo que es todavía un poco amorfo, ¿no es cierto? Sí, es si cierto. Se pasa, digamos, de la raya a un gobernador, pues casi el único peso que hay es el 4º poder, así la denuncia pública, ¿no? No, yo creo que hay otro poder que está ahí, que es el económico. Un gobernante, un presidente de la República puede decir, aquí no se están haciendo las cosas correctamente. Claro, debería tener sustento, por eso insisto mucho en que no sea un poder autoritario y decir el presupuesto, cómo se está aplicando. Se está malversando en tal estado y no vamos a mandar o se dinero están para que se lo malversando queden.
o no lo están aplicando y de plano es un desperdicio. Entonces, o no se hacen las cosas bien o no se están haciendo. Y creo que en ese ámbito el Congreso de la Unión debe jugar un papel muy activo con normas que establezcan la fiscalización cotidiana, permanente, no 3 años después, no 2 años después, sino que se vaya haciendo la fiscalización en el mismo año en que se está ejerciendo el recurso. Si es que las revisiones llegan 3 años o 4 años después, no sirven absurdo, para nada. Absurdo. Ya son historia. Ya o no un tienen... año después. Pero si en cambio se hacen varias veces al año, en el pleno ejercicio de ese recurso, yo creo que ese será un candado legal, no autoritario, y además por un poder que es el legislativo, que permitirá que haya transparencia, que haya fiscalización. Sí, es un tema central ese para que efectivamente cuando fluye el recurso se premie realmente a las ganas de hacer cosas, al talento y a la ejecución de programas, ¿no? Claro. Y porque normalmente la verdad es que en el caso de los estados nos enteramos, la mayoría de los mexicanos, a través de cuestiones de prensa. Sí. De que qué ocurrió, la deuda de Coahuila o los puentes mal hechos o cosas de este tipo. Realmente no nos enteramos por la auditoría de la Federación, que es como debíamos de saber de estas cosas, a tiempo, como dices tú, porque si nos enteramos 2 años después, no, esto es una vendetta política, claro, porque no se puede enredar mucho en la jerga y en el debate, es un poco vulgar. Y se puede politizar, que a veces se politiza, tampoco es deseable que se politice eso o que se partidice como un asunto como un arma política. No debe ser un arma política, sino que debe garantizarse que haya una fiscalización simplemente con órganos técnicos para que se garantice que hay transparencia, que hay buena aplicación y que es pertinente, que tiene una razón de ser la aplicación de ese recurso. Yo creo que podemos finalizar quizá con una reflexión de tu parte en cuanto a ¿qué ves en el horizonte, digamos, de aquí al fin de este otro sexenio que inicia, en cuanto a la fortaleza de las regiones de México? ¿Cómo las ves trabajando? El Bajío se está caracterizando ahora por ser, digamos, lo más tecnificado. Quizás Sonora, Sinaloa continúan siendo las grandes graneros y agroexportadores. A nivel de vocación nacional, ¿cómo ves a nuestro país parado eso dentro de esos 5 o 6 años? Bueno, lo que uno desearía, en el mundo, por supuesto, me refiero. Lo que uno desearía es que México aproveche su potencialidad en cada región y que no haya una visión centralista que es la que prevaleció durante tantos años y que deformó el desarrollo del país. ¿Por qué tanta gente se venía hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México? Porque no encontraba oportunidades en su propio lugar de nacimiento, en donde vivían. Y creo que el reto es cómo desarrollar cada región, las potencialidades de cada lugar del país, pero pensando en el país y pensando en el mundo. Hacer de México un país mucho más abierto, viendo, bueno, a lo mejor lo que digo, algunos dirán que no es lo correcto, pero a veces dan envidia a los BRIC. A mí me dan cierta envidia ver a Brasil, ver a China, ver a la India y uno, bueno, a países como Sudáfrica, y uno dice, ¿por qué México no va a insertarse en esa ruta? Y lo han hecho a partir de su riqueza interna y a partir de reconocer su diversidad en cada región. Yo creo que esa es la ruta que debería seguir México en los próximos años. Gane quien gane, yo tengo mi propia simpatía y mi propia visión, pero gane quien gane, tenemos que vernos pensando en el mundo, pero para crecer. Ahora se ha cambiado, yo diría, el ámbito de desarrollo, ya no es Europa. Europa está muy avejentada, Estados Unidos tiene problemas, pero hay otros países que están creciendo y México podría estar en ese núcleo de países que están creciendo si se toman decisiones políticas. ¿Qué creo que se requiere? Se requiere visión de estadistas, ¿Qué es lo que cambió a Brasil? La visión de un estadista, que fue Lula. Y lo mismo ha habido esa visión de estadistas en China, una decisión de un núcleo muy complejo de dirección de China, pero actuaron con visión de estadistas. Igual lo han hecho en otras una idea naciones. Bastante clara de hacia dónde llevar el barco. Absolutamente. Y a veces en México, pues depende de cómo venga el oleaje, nos movemos para un lado, para otro y vamos cambiando, ¿no? Un país que está en los BRIC, que no es mi modelo, ese no creo que sea el modelo para México, es Rusia, porque ahí llega la democracia, pero también las mafias. No creo que ese sea el modelo, no. Yo creo que el modelo está más como Brasil. Muy bien, pues Amalia, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Creo que, si me permites, te vamos a invitar ya más cerca de
de la elección, o pasandito quizá, a lo mejor hasta más interesante para ver cómo queda el saldo de esto, y tu análisis va a ser especialmente valioso y apreciado por nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Amalia. Pues, amigos, muy buenas noches. Confío en que haya sido de su interés el programa y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.